clase de hoy son anaerobios. Es un tema, la verdad, un poco complejo, muy complejo. Se tocan, por ejemplo, infecciones ginecológicas, pero esos temas ya lo van a revisar a profundidad cuando hagan así el área de ginecología como tal. Entonces, vamos a grandes rasgos, vamos a pasar algunos temas y otros sí les he puesto algunos casitos un poquito más interesantes, más se ve en lo que es medicina. Entonces, vamos a empezar infecciones con anaerobios. Siguiente. Eso es todo lo que vamos a hablar hoy día. Primero lo que es la microbiología de los anaerobios, las principales infecciones con anaerobios y el tema principal para mí acá sería lo que es el tétano, ¿no? O sea, los que son tétanos. Siguiente. En la naturaleza, entonces, estos anaerobios provienen en condiciones anaerobias, las cuales requieren este medio justamente para iniciar y para mantener justamente su crecimiento. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de oxígeno que requieren estas bacterias? A 8 o a 10 estas bacterias, el porcentaje de oxígeno ya no van a crecer en sí más. Entonces tienen que tener un menor nivel de esto de acá para poder recién crecer. Ahora, se habla de lo que es una tolerancia al oxígeno variable, es decir, hay bacterias que tal vez a 10% sí van a crecer, entonces por eso la tolerancia al oxígeno es variable, no significa que todos los anaerobios necesariamente tienen que tener 0% de oxígeno para crecer. Y también algunos organismos pueden sobrevivir brevemente en presencia de 2 a 8% de oxígeno, y justamente ahí se incluyen todas las patógenas para lo que es el humano. Van a agradecer lo que son citocromos requeridos que se utilizan justamente para el oxígeno, como aceptor terminal de electrones en relaciones productoras de energía. Y estos organismos van a generar energía por medio de lo que es la fermentación. Otra de las principales características de lo que son los anaerobios es su bajo potencial de óxido reducción, que es menos de 3000 milivoltios para justamente crecer. ¿De qué carecen? De catalasa y el superóxido de dismutasa. Esto justamente son las enzimas que protegen contra el daño producido por los productos de oxígeno, los cuales son el peróxido de hidrógeno y el superóxido. Entonces, características principales de esta diapositiva, lo que es la tolerancia al oxígeno, es variable, en general no más del 10%. Lo otro es que genera energía por medio de lo que es la fermentación, tiene un bajo potencial de óxido de reducción y carece de lo que son la catalasa y el superóxido de dismutasa. Siguiente. Esos son los principales anaerobios oportunistas que nosotros tenemos. Fíjense, algunos son cocos gram positivos, otros son bacilos gram positivos, cocos gram negativos y bacilos gram negativos. ¿Tenemos nosotros anaerobios en general en el cuerpo? Sí, o sea, todo nuestro organismo en sí tenemos anaerobios que viven con nosotros. Por ejemplo, a nivel de lo que es la boca y faringe, ¿quiénes son los que viven? Peptococos, Fusobacterium, Prebotella y Porfiromonas. En el intestino también están los Peptostreptococos, están lo que es el Clostridium, Veillonella, lo que son el famoso, el más representativo para a nivel de intestino es el Bacteroides fragilis, y también lo que es el Fusobacterium. A nivel urogenital están nuevamente el Peptostreptococos, la Prebotella y la Porfiromonas, y en lo que es la piel, ahí es donde tenemos una que es el Propionibacterium. Ya, entonces, estas bacterias las tenemos en general en todas las partes principales de nosotros, y a partir de ahí se pueden diseminar a otro lado y justamente producir infecciones. Siguiente. Esas son las bacterias anaerobias gram positivas que no forman esporas. Entonces tenemos lo que es el Actinomyces, los cocos anaerobios, el Monolympus y lo que es el Propionibacterium. En lo que es el Actinomyces, por ejemplo, es el anaerobio que más les va a producir abscesos a multinivel, ya sea cervicofacial, torácico, abdominal, pélvico, sistema nervioso central. A diferencia de las otras bacterias anaerobias que producen un absceso en una sola parte del cuerpo, el Actinomyces es el que causa en bastantes regiones, ¿no? Entonces, en la imagen de acá, fíjense, la verdad que no se nota también el color en su proyector,
Pero actinomycosis, por ejemplo, tenemos cerebral, superficial, torácica, abdominal y pélvica. Entonces, un caso clínico de un paciente que presente múltiples abscesos a multinivel tiene que escuchar en lo que es actinomicosis. En lo que son los cocos anaerobios, gran positivos, ¿qué es lo que nos va a causar? Absceso cerebral, sinusitis, justamente la sinusitis es la principal puerta de entrada para que sea un absceso, endocarditis también, infección pleuropulmonar, osteomielitis, infecciones abdominales, infecciones pélvicas e infección de partes blandas. Por ejemplo, otros géneros, el lactobacillus, causa lo que son endocarditis e infecciones oportunistas. Y bueno, los otros son otro tipo de infecciones oportunistas. Siguiente. Ya, entonces, ahora los anaerobios gram negativos, ¿qué es lo que van a causar? A nivel de cabeza y cuello, ¿cuáles tenemos? Los bacteroides, Uroliticus, Fusobacterium también, la prebotela también por ahí entra. Entonces, tener lo que es un absceso en lo que es una celulitis, lo que es en lo que es el cuello, hay que pensar en ese tipo de anaerobios gram negativos. A nivel abdominal, ¿cuáles son los representativos? El bacteroide fragilis. O sea, pregunta clásica de exámenes: ¿cuál es el anaerobio más frecuente a nivel abdominal que causa las infecciones? El bacteroide fragilis es de lejos el anaerobio más frecuente, pero no es la bacteria más frecuente que causa abscesos a nivel abdominal, ¿ya? Pero sí como anaerobio. Otros gérmenes son la Prebotella melaninogénica, por ejemplo. A nivel ginecológico está lo que es el bacteroide fragilis, la Prebotella vivia, la Prebotella lisiens, y en lo que es piel y tejidos blandos está lo que es el bacteroide fragilis. Entonces, son diferentes tipos de bacterias anaerobias, sean gram positivos, gram negativos, que van a causar diferentes enfermedades. Siguiente. Entonces, este es otro tipo de clasificación en las cuales dividimos en cocos, clostridioides, bacilos gram positivos y bacilos gram negativos. En cocos, fíjense, la mayoría terminan justamente, bueno, los principales terminan en cocos, así que en los gram negativos el único característico podría ser lo que es la Bellonella. En clostridioides, ¿cuál es la característica acá? Que forman esporas. A diferencia del resto de lo que son los anaerobios, los clostridioides forman esporas. Los clostridioides van a ser justamente resistentes al calor, a la desecación y a desinfectantes, y su característica más importante es que va a sobrevivir años en lo que es el ambiente, ¿ya? ¿Qué es lo que va a producir? Hemolicinas, neurotoxinas y enterotoxinas, que justamente van a producir el cuadro que ya vamos a ver posteriormente. En lo que son los bacilos gram positivos, igual recordemos el Propionibacterium, que va a ser el más común en lo que es el pie, y el Eubacterium en lo que es el colon, y otros, pero ya son de baja virulencia, son los que están abajo. Y en lo que son los bacilos gram negativos, si es que hablamos de infecciones anaerobias, estos van a ser justamente los más frecuentemente aislados. Igual, ahí está lo que es el Bacteroides, el Fusobacterium y lo que es la Porphyromonas. Entonces, en general, de los más frecuentes aislados son los bacilos gram negativos. En abdomen, el Bacteroides fragilis. El anaerobio que forma esporas son los clostridioides especialmente. Siguiente. Entonces, nuevamente acá recordar cuáles son gram negativos, cuáles son gram positivos. Eso es lo que ustedes tienen que en general recordar. Esta tablita de los anaerobios encontrados en infecciones humanas sería lo que deberían ustedes aprender como básico en lo que es ciencias básicas en relación con infectología. Los factores de virulencia, fíjense ahí, cada tipo de bacteria tiene un tipo de proteína y enzima específica que le da su característica de lo que es producir alguna infección, ya sea por proteasas, por hemolicinas, ya sea por neurotoxinas. Entonces, dependiendo cada tipo, no todos los anaerobios son iguales, algunos van a ser mucho más agresivos, como por ejemplo lo que es el Clostridium perfringens. Siguiente. En lo que son infecciones del sistema nervioso central. Entonces, siguiente. Cuando hablamos de anaerobios en cerebro, generalmente tenemos que pensar de dónde ha venido este germen, ¿no? Entonces, estos gérmenes justamente veíamos que muchos se alojan en lo que es la cavidad oral, a nivel de lo que es
orofaringe. Entonces, por ahí, un paciente justamente puede tener un cuadro de sinusitis o otitis crónica, y el germen, por extensión continua, se puede ir a lo que es el cerebro. Otra causa menos frecuente es que desde otro sitio de infección se vaya a lo que es el cerebro también. Y cuando hablamos de infecciones del sistema nervioso central, hablamos de que son en general infecciones polimicrobianas. Y los anaerobios más frecuentes encontrados en el sistema nervioso central, ¿cuáles son? Prebotella, porfiromonas y fusobacterio. También puede estar presente algunos otros hongos, ¿ya? Entonces, si hablamos de lo que es un absceso cerebral, tenemos que tener en cuenta ese antecedente de preguntar si es que el señor ha tenido algún cuadro de sinusitis o algún cuadro de otitis crónica. Siguiente. Este es un cuadro en el cual vemos las condiciones predisponentes, o sea, ¿por qué un paciente forma lo que es un absceso cerebral? Entonces tenemos, por ejemplo, condiciones de inmunosupresión, ya sea un paciente con HIV, ya sea un paciente neutropénico y trasplantado. Y fíjense al lado, les sale qué tipo de bacterias sospechan, si es que el paciente tuviera algún tipo de absceso cerebral. Si es que, por ejemplo, tiene alguna diseminación continua de lo que es la bacteria, que puede ser, si es que lo han intervenido quirúrgicamente, yo pienso en algunos tipos de bacterias. Si es que tiene otitis medio mastoiditis también, estreptococos, por ejemplo, va a ser lo más frecuente. Y si es que es una sinusitis paranasal, igualmente estreptococos. También puede ser de otro tipo de diseminación, si es que tuvieran un absceso en el pulmón, también podría ir hacia lo que es el cerebro, y ahí pensamos, por ejemplo, en fusobacterium, actinomyces, bacteroides. Desde un cuadro de endocarditis bacteriana también puede ir por vía hematógena al cerebro y ocasionar lo que es un absceso. Entonces, el absceso cerebral tiene muchas rutas justamente para darse, ¿no? Entonces, uno justamente tiene que preguntar todo esto acá en el paciente o ver ese antecedente para sospechar si el paciente tendrá o no una etiología anaeróbica o no. Entonces, fíjense para lo que es, ahí les sale, ¿no? Gérmenes anaeróbicos, más que todo es que el paciente presenta otitis media, mastoiditis o sinusitis paranasal. Siguiente. Esa es la forma de diseminación, que puede ser a partir de como émbolos sépticos, es decir, ustedes, bueno, el paciente tiene una infección que puede ser como endocarditis. Esto de acá genera un émbolo séptico y a partir de lo que es la sangre se va hacia lo que es el cerebro y ocasiona lo que es un absceso. En este caso, por ejemplo, se ve un factor de riesgo también que es la mastoiditis. Entonces, mastoiditis, acuérdense, como factor de riesgo, en el cual yo pienso más en cubrir anaerobios. Siguiente. Esta es una imagen de lo que es una tomografía cerebral. En la imagen del lado izquierdo, el absceso generalmente se ve cuando ya pasan varios días del proceso de lo que es, o se forma este absceso, tiene lo que es una cápsula, ¿no? Que va a tratar contraste, bien definida en general. En cambio, en la tomografía o en las fases iniciales, no logramos en sí ver esa captación de contraste típica de lo que es un absceso. Por eso es que cuando hablamos de pedir un examen ideal para lo que es absceso, la resonancia va a ser el principal examen, ¿ya? La tomografía en las fases iniciales no siempre se puede ver lo que es el absceso. Siguiente. Bueno, estos son casos clínicos que les mostré a mis primeros votantes. Es un caso, la verdad, interesante que a mí sí, o sea, de los tantos casos que uno ve de abscesos, que acá sí me gustó mucho, me dejó muchos aprendizajes. Entonces, es un paciente varón de 39 años que refería un antecedente de TEC hace 8 años, pero que el paciente pues le habían dicho que tenía que operarse, pero él no aceptó operarse. Consulta por fiebre, cefalea intensa, refiere que el oído está tapado, al examen hay una restricción del resto de movimientos oculomotores, una tosis palpebral parcial derecha y no había signos. El paciente, eso es así como lo ven, estaba parado, estaba inquieto por momentos, tenía algún grado de retardo, o el paciente no se comunicaba adecuadamente, incluso la persona de seguridad del hospital, pero su educación o nivel de educación era muy baja, la verdad, no lograba comunicarse adecuadamente con nosotros. Estaba así parado, tranquilo, inclusive estaba con cefalea, el paciente refería, pero quería irse, o sea, el paciente quería irse. Entonces, como vino
El paciente ya recién tenía lo que son unos días de enfermedad, 2 a 3 días. Y ahí en general a nosotros nos llamó la atención que sí había lo que es una área hipodensa, ¿no? Esa de acá. Eso acá nos llamó la atención, pero no veíamos algo más como tal. Y el paciente estaba con cefalea y estaba con fiebre, pero no había signos meningios. Pero dijimos, bueno, tiene esa condición, la biología dijo, bueno, lo voy a hacer una PL, o sea, como diciendo, bueno, vamos a ver qué es lo que hay. Y yo dije, bueno, hazle su PL, neurología. ¿Y qué es lo que salió? Siguiente. Salió un leucocitos en 824, el valor normal de leucocitos es hasta 5 en general, que algunos dicen 10, pero ya tener 800 de leucocitos obviamente es algo que no es normal y es un valor muy alto. La glucosa estaba consumida en más del 50% y las proteínas estaban en 890. Entonces este paciente tenía todo para sufrir una neuroinfección, pero no había rigidez de nuca, no había ningún otro signo meningio y tenía esa hipodensidad. La verdad en ese momento decidimos darle una cobertura como para una meningitis, porque el líquido estaba alterado, tal vez recién iba a ser lo que son los signos meningios, la rigidez. Se le trató con, siguiente, ceftriaxona vancomicina, ¿no? Que es el tratamiento habitual para lo que es una meningitis bacteriana. La ceftriaxona, estos antibióticos cubren anaerobios. En general no cubren, ¿no? La vancomicina te cubre los pocos gram positivos o anaerobios gram positivos, pero el resto en general si son negativos o bacilos no te lo cubren. Entonces acá nos falta una cobertura contra anaerobios, pero no es mi primera opción de tratamiento tratar anaerobios. Siguiente. Al tercer día de hospitalizado el paciente tiene un mayor compromiso respiratorio, mayor compromiso del sensorio, convulsiona y ya el paciente ya luce tóxico, no despierta, mal el paciente. Y se toma lo que es una tomografía control. Siguiente. Ya, entonces, es interesante porque justamente les mencioné que el acceso, o sea, tiene que pasar un tiempo, unos días para que se forme lo que es el acceso. Entonces, esta era una tomografía con control que se le había formado al paciente, en la cual no se evidenciaba en sí una lesión, pero fíjense esta parte de lo que es la mastoides. La mastoides debería estar llena de aire normal, pero en este otro lado, el lado izquierdo, el lado derecho, no había, estaba lleno, o sea, tapadito, o sea, lleno de lo que es secreción. Y eso es lo que es una mastoiditis. ¿Ves? Fíjense, no hay. Si comparan, debería estar lleno de aire, pero no hay aire. Y esa lesión que se ve en esa zona. Y ya en la control que se le hizo al paciente, ya cuando estaba mal, fíjense ya. Ya se ve lo que es una burbuja de aire. Eso es lo que ya se ve. Y acá, justo se detuvo ahí, pero se ve lo que es el trazo de fractura. Tiene un trazo de fractura que le había quedado de la anterior ocasión. Entonces, este paciente justamente, sí lo vimos lo que es el trazo de fractura. Le dije a este paciente, ¿por qué no se operó? O sea, en ese momento todos dijimos, no nos pareció, o sea, no pensamos en anaerobios, la verdad, pero tenía mastoiditis y tenía lo que es un traumatismo, tenía el paciente de años. Por algún motivo, luego de muchos años ha hecho lo que es la infección, pero ya el anaerobio probablemente ya vivía y algo va a tener que pasar para que justo en ese momento recién presentara lo que es la infección. Pero eso ya es un absceso. Me olvidé, pero en la imagen se ve mucho más. Pero siguiente. Bueno, el paciente fue sometido a sal y eso fue lo que encontraron, ¿no? Lleno de pus, todo fue lleno de pus. Ya luego el paciente fue a UCI y se logró cultivar ¿qué? Lo que es pseudomonas en un cultivo, pero
no tenemos que dejar de cubrir anaerobios. Los anaerobios son difíciles de aislar. Entonces la cobertura, por más que ustedes han aislado un germen, tienen que seguir cubriendo lo que son los anaerobios. Y lo otro también es que en los hospitales tenemos frascos de cultivo, pero para aerobios. Para anaerobios en general no tenemos frascos de cultivo, entonces no los podemos hacer crecer idealmente. Siguiente. Entonces, eso es lo que es la terapia cuando hablamos de lo que es un absceso cerebral. Lo estándar, lo empírico a cualquier paciente es cefotaxima o ceftriaxona, que son de tercera generación, más que metronidazol. Alternativamente, ¿qué podría ser? Meropenem también, que te cubre anaerobios. Ahí están las dosis para que en general ustedes sepan con qué dosis trabajamos cuando es infección del canal central. Ceftriaxona es la dosis doble, eso es lo más importante que quiero que recuerden. La ceftriaxona, la dosis habitual es ceftriaxona 2 gramos cada 24. En meningitis o absceso cerebral o cualquier tipo de infección cerebral, doblamos la dosis, 2 gramos cada 12 horas. Y ya, fíjense ahí abajo les ponen los patógenos. Si es que es un Bacteroides fragilis, metronidazol es la terapia. Fusobacterium, metronidazol, y Pseudothela, metronidazol. Entonces, en general, para tratar anaerobios es metronidazol. ¿Ya? Siguiente. Cuando hablamos de infecciones orodentarias, ya, entonces, cuando hablamos acerca de lo que es una infección de la cavidad oral o cercana a esta acá que puede ser lo que es el área mandibular, generalmente es porque la bacteria vive en lo que es el área odontogénica, el área de los dientes en general, ¿no? Entonces puede producir ¿qué? Infecciones orofaciales, lo que es caries dental, pulpitis, abscesos periapicales, gingivitis, trastornos periodontales e infecciones de espacios faciales profundos. Todo esto de acá causan los anaerobios. ¿Cuáles son las complicaciones? Que a partir de este foco que ustedes tal vez fueron al dentista, se extrajeron lo que es su muela de juicio, no le dieron un buen antibiótico, la complicación es que ese germen que vive ahí va a encontrar justamente ese área que ha sido, ya no está íntegra y va a entrar, produce una infección localizada y luego se va a otros lados, ya sea al cerebro, a nivel orofaringio, a nivel pulmonar o por diseminación hematógena se va hacia lo que son las válvulas cardíacas, a los dispositivos protésicos y entre otros. Pero ¿cuál es la etiología en general de las infecciones orodentarias? Polimicrobiana, ¿ya? No es que los anaerobios en general es el único germen que va a causar infección orodentaria. Entonces, cuando hablamos de infecciones son polimicrobianas, pero tienen más relevancia lo que son los anaerobios. Siguiente. Entonces ahí está un cuadro en los cuales se plantea que hay un intercambio gaseoso. Desde acá les no veo tanto, es como... Ese es el término. Ya. Se plantea que hay un intercambio microbiano. Generalmente tenemos algunas bacterias, pero si es que hay alguna introducción, ya sea para algún procedimiento que se han hecho, las bacterias que estaban habitualmente ahí, luego ya no van a salir en una cantidad y van a proliferar otro tipo de bacterias. Entonces, en general, lo que uno encuentra a nivel del alveolar pueden ser Streptococcus mutans, lactobacilos, pero ya cuando se habla de lo que es una infección como tal, hablamos de Klebsiella, Fusobacterium, el Campylobacter. Y bueno, en lo que es la imagen de la derecha vemos lo que son las barreras. En general uno no debe tener algún tipo de infección orodental, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos barreras. Uno es lo que es la capa, la barrera mecánica, lo que es el lado epitelial. Luego tenemos lo que es la respuesta innata, que es lo que es la saliva, lo que son los péptidos antimicrobianos que están presentes en la capa más externa. Y ya luego tenemos lo que es la inmunidad adaptativa. Siguiente. Complicaciones entonces, en
puede causar mediastinitis, supuración intracraneal, lo más complicado de detener es la trombosis del seno cavernoso, la tromboflebitis yugular supurativa, que es el síndrome de Lemierre, erosión de la arteria carótida, sinusitis maxilar y hasta osteomelitis. Entonces, tener caries, hagan el tratamiento de sus caries, porque a partir de esas caries en algún momento les puede producir algún tipo de infección y puede llegar a otros órganos y ser muy agresivo y fatal. Entonces, hay que evitar lo que son las caries. Si tienen caries, lávenselas, hay que evitar, prevenir antes que limitar. Siguiente. Bueno, estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, en la imagen, lo que está más radiolúcido en lo que es la primera radiografía es todo el área que está cariada de lo que se tiene, ¿ya? A partir de eso de ahí se crean cuadros, por ejemplo, en la otra imagen es un absceso mandibular y en la otra que no se nota tanto también son abscesos mandibulares. Incluso puede producir lo que es la famosa angina de Ludwig, ¿ya? Que es ya cuando hay un absceso a nivel de lo que es el cuello y es mucho más agresivo porque en cualquier momento el paciente hace lo que es una insuficiencia respiratoria. Bien. Entonces, tenemos lo que es la caries dental, que es lo más frecuente en general. A partir de estos caries puede haber una inflamación de lo que es la pulpa y luego también esto acá puede crear abscesos periapicales. Entonces todo, en general estamos hablando de lo que es el diente y las zonas más cercanas a esto de acá. Luego, no solamente se va a limitar a lo que es el diente y lo más cercano, ya justamente se escribe una infección ahí, luego se disemina a otros lados con mayor pus y también a lo que son infecciones pericordiales. Siguiente. Bueno, este es un resumen de lo que son las principales patologías clínicas y el tratamiento que se utiliza. Para resumir lo que he puesto ahí en lo que es terapia antibiótica, si estamos hablando de anaerobios, que son los principales gérmenes en lo que es caries y patología orobucal, igualmente el tratamiento puede ser metronidazol, milanticinas, aminopenicilinas, más inhibidores de beta-lactamases. Eso es lo principal, chicos. Entonces, si tienen algún paciente con caries dental, pueden darle milanticina o pueden darle amoxiclavulánico. Son muy buenas opciones y que también están en lo que son las 10 recomendaciones. Siguiente. Eso ya también, por ejemplo, ahí les habla acerca de la angina de Ludwig. Igualmente el tratamiento es ampicilina, sulbactam, la. Entonces, con tal que sepan cuáles son las formas que cubren los anaerobios, ustedes van a, si es que sospechan esa patología, ustedes le dan este tratamiento y debería funcionar. ¿Sí? Eso ya son actinomicosis, por ejemplo, actinomicosis, el tratamiento ya en general se utiliza lo que es la doxiciclina o la penicilina también podría ser. Siguiente. En infecciones del tracto respiratorio. Cuando hablamos de anaerobios en el tracto respiratorio, lo primero que debemos pensar nosotros es absceso pulmonar. Siguiente. Entonces, en casi la mitad de las infecciones, en la mitad de lo que son las infecciones crónicas, de lo que son
respiración, neumonía necrotizante y absceso pulmonar. En esos casos yo debo sí o sí dar un tratamiento que me cubra la aeróbios. Siguiente. El absceso pulmonar. Entonces, igualmente, al igual que todas las infecciones que estamos hablando, estas infecciones son polimicrobianas. El absceso pulmonar, en el absceso pulmonar se va a dar una necrosis del parénquima pulmonar que va a producir una o más cavidades. Entonces, es una cavidad en sí lo que tiene el paciente en lo que es su pulmón, y estas pueden comunicar con otras vías respiratorias de gran calibre y va a originar síntomas como con tos, con esputo purulento. Entonces, cuando tengan un paciente que tiene un esputo purulento, pero ya de tiempo, hay que pensar en lo que es abscesos y también niveles hidroaéreos. Hay diferentes clasificaciones según lo que es la duración. Por ejemplo, aguda será menor a 6 semanas y crónica dirá más de 6 semanas. La etiología puede ser primaria, si es que se ha aspirado algún germen que vive en lo que es la cavidad bucal, o si es que es una neumonía necrotizante, o si el paciente tiene alguna inmunodeficiencia, será primaria. Secundario, ¿a partir de qué? Si es que el paciente tuviera otra patología que hace que justamente ese anaerobio encuentre algo a la cual se puede adherir, entrar y ocasionar infección. Por ejemplo, si es que tiene alguna obstrucción bronquial, ahí va a ser secundaria. Si es que es una diseminación hematógena, si es que, por ejemplo, tiene algún absceso hepático, por el hematógeno continua se puede ir a lo que es el pulmón y tener un absceso pulmonar, pero es secundaria a otra cosa. Extensión directa de afecciones o infecciones mediastínicas también es lo que está más cerca de lo que es el pulmón. Y según lo que es la vía de extensión, puede ser broncogénica o hematógena, ¿no? Entonces, broncogénica es cuando se aspira alguna secreción faringia, hay una obstrucción bronquial por algún tumor, por ejemplo, la presencia de algún cuerpo extraño en esa zona, nódulos linfáticos que están muy grandes y alguna malformación congénita. Y hematógena es cuando tiene, por ejemplo, una sepsis abdominal, tiene una endocarditis infecciosa o tiene un tromboembolismo séptico. Entonces, esas son las clasificaciones en general de un absceso pulmonar. Siguiente. En la clínica, diferenciar quién tiene un absceso va a ser difícil. Ya, o sea, en general los síntomas van a ser similares a lo que es una neumonía. Puede haber lo que es fiebre con escalofríos, sudoración nocturna, disnea, pero en este caso el absceso, como les mencioné, no es tan agudo en general, o sea, van a pasar al menos una semana hasta que se dé lo que es el absceso. Entonces, los pacientes ya, como es algo más prolongado, lo que es la historia natural, van a tener lo que es, por ejemplo, una pérdida de peso, fatiga y dolor torácico. Inicialmente la tos es no productiva, pero ya cuando se comunica con lo que son los bronquios, esta tos se vuelve productiva y puede ser una opción vómica, y ya cuando se posita de acá es un signo típico de que el paciente pues tiene lo que es un absceso. Y la tos puede persistir productiva y en algunos casos acompañarse de lo que es una hemolisis. En el diagnóstico entonces va a ser clínico, síntomas respiratorios que no han evolucionado bien, un paciente que ha recibido tal vez antibióticos, o tal vez que no acudió a un médico y no recibió antibiótico, la tos que va a ser productiva, purulenta, lo que es la disnea, dolor torácico y fiebre. En las imágenes que vamos a ver, lo que es una tomografía de tórax, idealmente lo que es una tomografía con contraste. Entonces, cuando evaluamos abscesos, tenemos que incluir una tomografía con contraste, chicos. ¿Qué otro examen me sirve? Lo que es la broncoscopía diagnóstica. ¿Por qué? Porque ahí el neumólogo va a entrar y va a ver exactamente el árbol bronquial. Y aparte de verlo, justamente ya toma lo que es un cultivo, y con ese cultivo hacemos un aislamiento de lo que es el germen que está produciendo, y si es que no fuera alguna infección, toma lo que es una biopsia también para saber qué es lo que está causando ese cuadro. ¿El cultivo de esputo sirve? Como tal, no es fiable. Puede servir, sí, pero no se confíen al 100% en lo que crezca el esputo. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes cómo juntan el esputo. Idealmente el esputo se junta en las mañanas. Apenas ustedes se despierten, juntan lo que es esputo y recomiendan así de lo que es el fondo de la cama. Ustedes que alguna vez se van a juntar esputo, ¿cómo lo juntan? ¿Cómo juntan su esputo ustedes?
se llega a ver lo que es un pequeño nivel hidroaéreo. Y ya en la tomografía, fíjense cómo se nota mejor esa lesión. Es una lesión cavitada, pero que tiene una pared bien gruesa. Y también hay áreas en las cuales es heterogéneo, ¿no? Entonces, eso es lo característico de lo que es un absceso. Siguiente. En el diferencial que tenemos, como es una cavitación, la verdad es que sí vamos a tener muchos diagnósticos diferenciales. Si, por ejemplo, lo que más se confunde en el hospital es el quiste hidratídico, ¿ya? Que también el quiste hidratídico no tiene esa pared, o sea, ese engrosamiento de lo que es la pared tan marcado con el absceso. Por ejemplo, el caso de arriba, tiene acá parecería que es un absceso, ¿no? Pero acá, y acá, y acá. Pero no es tan clásico. ¿Qué puede ser lo de arriba? Bueno, puede ser todo lo que está en el diagnóstico diferencial. Pero eso es, por ejemplo, una granulomatosis de cuello. ¿Ya? Entonces, fíjense, son lesiones cavitadas. Entonces, no solamente las cavitaciones les da lo que es un absceso. ¿Qué les importaría saber? Porque hasta ahí yo la tomografía puedo decir, o sea, puedo pensar que tal vez está un absceso por ahí, o consolidado. Pero la clínica es lo mandatorio, ¿no? O sea, este paciente debería tener lo que son fiebre, la fiebre generalmente asociada, y la granulomatosis de Wegener también se acompaña de lo que es una falla o alteraciones renales, ¿no? Entonces, la lesión pulmonar no debe tener una alteración renal en sí. Y la lesión de abajo, la radiología de abajo, esa es una tuberculosis, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, pero también puede simular un obeso de ahí y ve un nivel por ahí, entonces piensa en lo que es un absceso. Pero al final esto acá fue lo que pasó de tuberculosis. Siguiente. El tratamiento, bueno, entonces estamos hablando de anaerobios que causan abscesos en pulmón. Uno, nuevamente recordar, no solamente traten los anaerobios, tienen que tratar las otras bacterias que son las más frecuentes. Pero si tienen esa imagen que tiene un nivel hidraaéreo, en su cobertura antibiótica tienen que aumentar un antibiótico que cubra anaerobios. ¿Cuáles son buenos para focos respiratorios? Clindamicina. Es incluso superior a las penicilinas, funciona muy bien para anaerobios en pulmón. Los beta-lactámicos asociados a lo que es un inhibidor de la lactamasa, ¿cuáles? Ampicillina sulbactam, amosiclavulánico, ampicillina tazobactam. Otro que te cubra anaerobios, carbapenems, mepenem, meropenem, cualquiera. Macrólidos podrían ser, te cubre también algunos anaerobios, pero no te cubre lo que es el fusobacterio. Entonces no sería aconsejable dar un macrólido. Vancomicina también podría ser, ya contra algunos gram positivos anaerobios, pero no son lo más frecuente, entonces tampoco no sería una terapia de elección. Por ahí a mi grupo le pregunté cuáles fármacos les cubre anaerobios, me dijeron aminoglucósidos. Aminoglucósidos no penetran bien en el pulmonar, y tampoco te cubren anaerobios. Y metronidazol podría ser, pero no como monoterapia, siempre asociado a otra cosa. Entonces, los principales, ¿cuáles son los tres primeros? Clindamicina, un beta-lactámico asociado al nivel de lactamasa y un carbapenem. El resto no es muy aconsejable si quieren cubrir anaerobios. ¿Cuáles son las dosis? Ahí les he dejado las dosis en general. Linezolid por ahí le puse, si quieren cubrir algún gran positivo que sea anaerobio, pero no es el ideal, por ahí les coloqué. Esas son las dosis también en general que utilizamos para infecciones respiratorias. ¿Cuánto tiene que durar el tratamiento? ¿Ya? Va a depender de lo que es la respuesta clínica y radiológica del paciente. No hay un tiempo estándar. ¿Ya? Si es que el paciente sigue con fiebre, sigue portando secreciones purulentas, pues no le voy a cortar el antibiótico. Y tengo que buscar también si será otro tipo de bacteria o será sobreinfectado. ¿Ya? Entonces el tratamiento debe continuarse hasta que no haya fiebre, hasta que el asunto sea no purulento y el líquido del absceso se haya resuelto. ¿Ya? Entonces en general utilizamos esa terapia endovenosa 7 a 21 días, ¿ya? Y luego se puede continuar lo que es vía oral. ¿Cuál es la duración total de tratamiento de un absceso pulmonar? Puede ser desde 3 semanas hasta 6 semanas. Y aquí no hay algo, no hay un estándar. Entonces,
Entonces, en las infecciones causantes del colon, en las muestras se tienen generalmente entre 4 a 6 especies. O sea, fíjense, justamente como el colon es una zona altamente contaminada y también ahí viven muchos gérmenes que también son parte de lo que es la flora comensal, pues vamos a, si ustedes hacen lo que es un cultivo de lo que son sus heces, van a encontrar que van a crecer varias bacterias. ¿Cuáles van a crecer más? Los polimorfes, anaerobios, streptococos y enterococos. Y si esperamos lo que es infección por Clostridium, justamente provocan infecciones más graves. Siguiente. En infecciones pélvicas, solamente saber qué es lo que causa un anaerobio. Siguiente. Entonces, el aparato genital femenino es un reservorio destacado para los anaerobios, ya que iban a superar a los aerobios en una relación de 10 a 1, es decir, 10 anaerobios por un aerobio. ¿Qué causan? Lo que es una EPI, una tromboflebitis, séptica, pélvica, endometritis, absceso tubovárico, aborto séptico, infección postoperatoria o lo que es infección luego del parto. Entonces, la zona genital femenina viven ahí abundantes anaerobios, es su sitio, su nido de los anaerobios, y cualquier tipo de alteración en esa zona puede justamente causar todo esto. ¿Cuáles son las bacterias más aisladas? Lo que es la Prevotella livia, la Prevotella diciens, lo que es la Prevotella melaninogénica y lo que es el Bacteroideus fragilis, Streptococos y Clostridium. Y la mayor parte de las infecciones son mixtas y contienen tanto aerobios y anaerobios. Por lo tanto, el tratamiento, ¿cómo va a ser? Dar un medicamento que recupere las especies, como puede ser cítrico, la zona, una glucosa también no funciona bien, y ya veremos una anaerobia. Esta es la cosa, los fármacos que cubren anaerobios. O sea, si vamos a hablar de todos los anaerobios, pero esa es como hablar de las infecciones que son causadas por anaerobios, ahí está. Entonces, los que son activos prácticamente siempre en los anaerobios, ¿cuáles son? Carbapenems, ya lo mencionamos. El metronidazol, el cloranfenicol también, y las combinaciones es que le damos un inhibidor de beta-lactamasa. Los activos, pero de forma variable, clindamicina, lo hemos colocado por ahí. Las cefamicinas, que no utilizamos mucho porque no lo tenemos en Perú. Tigecyclina también, tigecyclina es un antibiótico, pero además lo utilizamos como rescate para tratar a Acinetobacter en piel también, pero no lo tenemos. Y los antibióticos, los cuales, pues, por ejemplo, aquel antibiótico que nunca voy a utilizar para un anaerobio, ¿cuál será? Aminoglucósidos, el cotrimazol y lo que es el monobactam, que es el ácido. Y los otros son una resistencia variable. Entonces, por acá la pregunta en el examen será cuáles sí o sí que cubren anaerobios y cuáles definitivamente ustedes no van a dar como recomiendo a un paciente con anaerobios. Ustedes aprenderán con gangrena gaseosa. En este caso ya hablamos de lo que es el anaerobio que pertenece a lo que es el grupo de Clostridium. La gangrena gaseosa está causada por múltiples gérmenes, pero el principal es el
Construcción civil. Construcción civil. Construcción civil. Construcción civil. Podría ser eso, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Los deportistas no están, no tienen, o sea, tienen traumatismos, pero como que más internos, o sea, se usan, los hemos aplicado, pero no son traumatismos que no implican un contacto o rompimiento de la barrera del cuerpo. No tanto la cocina tampoco. Yo creo que para qué la profesión. No. Pescadores.
hipercosme. Entonces, acá sí es, si bien es cierto, es un clostridium, es un anaerobio, pero acá sí, el dar esos fármacos antianaeróbicos no es la principal elección. Y este sí va a ser por los pocos anaerobios en los cuales el tratamiento va a ser una penicilina, ¿ya? Porque la penicilina todavía es, no es, el clostridium todavía es sensible a lo que es la penicilina, no se reporta mucha resistencia. Entonces, de todos los anaerobios, el Clostridium perfringens suficiente es para darle penicilina. Pero ¿qué otros fármacos podemos dar? Ahí sí piensen en todos los antianaeróbicos, metronidazol, clindamicina, carbapenems. Por ahí también se usa la quimioterapia hipercálica, pero eso es controversial. Siguiente. Bueno, fíjense, en la primera imagen, el paciente tiene edema, tiene reducción área de existencia, tiene algunas lesiones, y el paciente se le hace la próxima radiografía. No sé si logran ver el gas en esa zona. Fíjense, así debería ser esta zona. Blanquito o radiopata, ¿no? Pero acá hay unas áreas que ya son más radiolúcidas. Acá. Y hasta acá también. Entonces, todos acá es gas en la pierna. Eso es, por eso que siempre te digo que es una radiografía con signos de infecciones por anaerobio. Siguiente. Igual ya eso es cuando se hace lo que es un desdibujamiento quirúrgico ya en sala y fíjense, se corta todo lo que ya está infectado. La columna de Fournier es igual, chicos. La columna de Fournier es, claro, más frecuente que esta columna gaseosa, pero el Fournier es justamente esa infección igualita pero a nivel genital, ¿no? Entonces, lo más típico es en hombres, ¿no? Generalmente, y se les desvía toda la parte genital. Es feo, por eso que tienen que hacer diagnósticos oportunos, ¿no? Siguiente. Y finalmente ya, cuando me quedan un poco de minutos, lo voy a pasar un poco más rápido. Siguiente. Bueno, voy a hacer bien rápido porque quedan poco. O luego hasta ahora vienen, ¿vamos a su clase? Sí. Ah, bueno, 40, ¿no? Ustedes se pasan 20. Vamos a adelantarlo por 10. Ya, entonces, ahora se va a hacer. El tétanos es una infección a nivel mundial, chicos. No es más frecuente en áreas rurales y agrícolas, zonas con alto riesgo justamente por el contacto con el suelo o excrementos de animales, ambientes cálidos y húmedos, zonas donde la infección por tétanos es insuficiente. ¿Alguien que tenga 20 años? Y adelante. Ahora se puede ver lo que son las vacunas científicas. Inicia el carnet de vacunación. Antes solamente tenían lo que es el carnecito, ¿no? Sí. Estaban más vacunados. Ahora ya es el carnet, pero lo suben al sistema. Yo más creo que le porque va a ir esta con la no pasa, no es el Bayern de los años, pues. Es posible que perdiese con el Inter y perdió. Porque ya no volvemos de Liga, ¿no? De vez en cuando, en la estación de metro. Pero antes que goleaba todos los fines de semana, pues. Es el Arsenal, vas a ver que Ancelotti le va a meter goles de 0. Vas a ver, vas a ver. Vas a ver que es el Arsenal, vas a ver.
No parece. No es eso. ¿Quién está grabando? Sí. A ver, pon tu mano. Más allá. Y ahí recién. Dice que sí, podría pasar la grabación. Sí. Sebastián, muy bien. Por ejemplo, Sebastián está con una competencia. Todos. Sí. Sí le pedí. Acabo de pedirle. Sí le pedí. Ustedes están vacunados, está bien. Ahorita vamos a ver cómo se usan los uniformes. Entonces, el presidente y su equipo nuevamente estamos en cuenta en Venezuela y va a colonizar la manera de tránsito de lo que es el aparato digestivo de niños animales, incluyendo lo que es el humano. Entonces, ¿cuáles son las factores de riesgo? Personas no vacunadas, que tengan lesiones, aquellas personas que tienen riesgo con lesiones cortantes, contaminadas por tierra, todo lo que es la suciedad, y los que trabajan en lo que es la industria agrícola, ganadera o siguiente. Entonces, el Clostridium, les mencioné cuando hablamos de personas anaerobias, los clostridios son los que formaban esporas, ¿ya? Entonces, el tétano justamente no se puede erradicar. ¿Por qué? Porque las esporas se quedan en lo que es el medio ambiente, por eso que el tétano sigue presente. En 2020 la OMS notificó
que acá, o sea, en la múscula es donde empieza lo que es la infección. Se cortaron con el clavito, echaron y por ahí está lo que es el tétano. Entonces, T es lo que sería un tétano, ¿ya? Y el P es el clavito. Entonces, acá está lo que es la unión neuromuscular, terminal. Entonces, lo que pasa con el tétano es que se va a unir a lo que son los receptores, ya sea lo que es la molécula del hidrógeno o lo que es esta proteína, que es la glucogangliosida. Estas dos se van a unir, fíjense, forman lo que es un complejo y se va a interiorizar, va a formar lo que es una vesícula y esta vesícula posteriormente se va a unir a lo que es el RAP5, igualmente lo mismo. Y luego de unir a lo que es el RAP5, que es una proteína, luego se une a lo que es el RAP7, y así es que ya va a ir justamente por las vías nerviosas para llegar hacia arriba, hacia lo que es la motoneurona como tal. Y acá fíjense, ya llegó con lo que es su vesícula y acá ya se va liberando y lo que es el tétanos, donde va a afectar a lo que son las vías inhibitorias. ¿De cuál estamos hablando? Rojita. Lo que es la glicina y lo que es el GABA. Ya, en cambio, el mismo afecta a lo que son las vías respiratorias. Entonces, por ello es la diferencia de la clínica de lo que es el paciente, ¿no? Siguiente. En el tétanos, entonces, ¿qué formas tenemos? Tenemos 4 formas. Lo que es el generalizado, el localizado, el cefálico y el neonatal. De esas 4 formas, ¿cuál es más frecuente? O lo que ustedes comúnmente llaman en imágenes de forma generalizada. ¿Cuál es el periodo de incubación? Mejor dicho, tenemos que recordar 2 cosas. Uno, lo que es el periodo de incubación, que es el tiempo en el cual está la inoculación hasta el primer signo. Esto acá puede ser desde días a semanas, o también algunos meses podría ser. El periodo de inicio es desde que aparece lo que es el primer síntoma hasta el primer espasmo generalizado en el paciente. Y acá, ¿por qué importan estos periodos? ¿Por qué? Porque mientras más cortos sean, peor va a ser el pronóstico del paciente. ¿Sí? El tétano generalizado entonces es la forma más frecuente. ¿Con qué comienza? Con lo que es una risa sardónica. En las 2 imágenes, por ejemplo, ¿cuál les parece lo que es una risa sardónica? ¿La imagen de la izquierda o la imagen de la derecha? La izquierda, ¿no? Esa es lo que es la risa sardónica. Porque lo que aumenta lo que es la tonicidad, más que todo a nivel de lo que es la parte superior. Esto de acá. ¿Ya? Es como que tensa lo que es la boca. Entonces, lo que es la risa sardónica se da porque hay una contracción y al paciente se le dice que abra, o sea, toda la boca, la mandíbula haga una apertura completa, pero no puede hacer más de eso. O sea, se queda solamente ahí, es como un bloqueo mandibular que algunos le llaman, porque no puede abrir completamente la mandíbula. ¿Ya? Entonces, la imagen de la derecha es lo que es el trismo, ¿no? El famoso trismo. Entonces, esos son los primeros síntomas de lo que es el tétano, la risa sardónica y lo que es el trismo. Ahora puede haber rigidez abdominal también y ya luego se da lo que es la posición típica en el histógono de lo que es el tétanos, que justamente asemeja lo que es una postura de recuperación, ¿no? Con flexión de los brazos y extensión de lo que son las piernas. ¿Y cuál es lo triste de tener tétanos? Que el paciente en todo momento siempre estás consciente de todo lo que está pasando. O sea, estará así como los histógonos, pero siempre, ¿ya? Y es músculo. Y luego también es que con cada espasmo, o sea, con cada contracción que el paciente tiene, es un dolor intenso que el paciente siente en ese momento. Entonces, la verdad es un cuadro muy feo, ¿verdad? Siguiente. El tétanos generalizado puede evolucionar, fíjense ahí, en 2 semanas, que es el tiempo justamente que la toxina de lo que estaba en lo que es la unión neuromuscular llegue finalmente ya a lo que son las vías del cerebro. Y
duele cada espasmo. Entonces, no sean malos y sí o sí eviten que el paciente tenga espasmo para que no sienta dolor. ¿Con qué lo van a hacer? Con diazepam, una dosis de 20 miligramos por kilo por día. Tienen que dar lo que es la toxina neutralizante. En este caso será lo que es la inmunoglobulina humana. La dosis van a ser 500 unidades intramuscular en un sitio diferente de lo que es el toxoide tetánico. Y también iniciamos lo que es la vacuna con el toxoide tetánico. Entonces damos los dos, inmunoglobulina y damos lo que es el toxoide tetánico. Hacemos lo que es un debridamiento quirúrgico, lo que son los tejidos infectados. Iniciamos antibióticos. ¿Qué antibióticos utilizamos acá? En general, la primera línea es el metronidazol. Ya casi utilizamos un fármaco que cura antibióticos. Evitar la luz. ¿Por qué? Porque la luz hace que estos pacientes tengan más espasmos musculares, ¿no? Y usar bloqueadores también para controlar todo lo que es hiperactividad simpática que está bien en el paciente. Siguiente. Ya, si eso acá es para que lo tengan algún día, si es que tienen algún caso sospechoso de tétanos, pues ahí sepan exactamente lo que uno debe de hacer. Desde la primera de la consulta, siguiente. Luego, como fase de lo que es el control precoz, que es a las primeras 24 horas. Aparte de lo que es antibiótico, podemos realizar una traqueotomía, podemos hacer una nasogástrica, la inmunoglobulina, siguiente. Ya en las 2 o 3 semanas, igualmente seguimos tratando lo que son las complicaciones de lo que es el tétanos, siguiente. Y ya lo que es la fase de convalescencia es de 2 a 6 semanas, ¿no? Entonces, fíjense que el tratar un tétanos no es solamente dar de una semana o 2 semanas. Estos pacientes van a ser hospitalizados más de un mes probablemente. Siguiente. Y la profilaxis. Entonces, la profilaxis, entonces, ¿qué hay de tétanos? Acá, para la interna, sería algo imperdonable. ¿Por qué? Porque todos van a estar vacunados contra el tétanos. Y hoy les puse cada tipo de vacuna que se recomienda para que ustedes sepan. ¿Dónde uno se coloca tétanos? En lo que es la vacuna combinada pentavalente, que tiene lo que es la difteria, pertussis tétanos con hepatitis